Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor Isaías Félix en este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Eh, Seguimos conmemorando esta semana de pasión, la pasión de Cristo. Y el día de ayer en la iglesia predicaba sobre el Domingo de Ramos, que muchos conocemos, la entrada triunfal de Jesús. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención al platicar de esto el día de ayer es que cuando Jesús entra en esa entrada triunfal, nos dimos cuenta que en ese día de la celebración es el día 10 de Nisan. Nisan es el, el primer mes del calendario judío. Y en ese día, en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que el Señor había establecido ese día en el cual iba el pueblo a escoger el cordero que iba a ser sacrificado a la Pascua. Y entonces en esta entrada triunfal de Cristo, al entrar en Jerusalén, toda la comunidad, todos los millones de personas que están ahora visitando Jerusalén, están en ese mismo objetivo de escoger el cordero que van a sacrificar para el día de la Pascua. Tenía muchos requisitos que tenía que cumplir este corderito. Tenía que ser sin mancha, sin defecto alguno. Y vemos a Jesús entrar. Esto no fue coincidencia, amigos, hermanos, sino que el Señor mismo había dispuesto en este momento que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba poniendo el Señor al Señor Jesucristo en un asno para que Él entrara por la ciudad y gritara a la gente de su corazón de reconocimiento: Hosana. En otras palabras, sálvanos, sálvanos, tú eres el único que nos puede salvar, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que en este momento Dios revela al mundo el Cordero de Dios, el único que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, porque Dios los libró de este modo de vida que es poco provechoso, que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Y sigue diciendo en el verso 20, esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Leemos esta versión en la traducción al lenguaje actual, que Cristo es el Rey Santo y es el Cordero de Dios. Entonces, mis hermanos, el propósito que quiero hablar con ustedes en este día es un pequeño devocional. No voy a tomar mucho de su tiempo, pero sentí en mi corazón que es muy importante reconocer algo. Muchas veces en estos días cuando conmemoramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces brincamos de el Domingo de Ramos que conmemoramos y nos brincamos al viernes, donde es crucificado en la cruz nuestro Señor. Y luego el domingo de resurrección gritamos y celebramos y damos danzas al Señor y hacemos una celebración grande, y todo eso es correcto. Pero el pesar en mi corazón es de que muchas veces pasamos por alto que después del domingo, mi hermano, en el calendario, si usted lo ve muy bien, llega un lunes y también un martes y también un miércoles y también un jueves. La demás historia la conocemos, pero es muy importante detenernos y reflejar en estos días también
Entonces, quiero leer de Mateo capítulo 21, donde estábamos leyendo el día de ayer, y voy a seguir leyendo un poquito más adelante. Y vemos que después del domingo de Ramos, acontece algo muy poderoso. Entonces, en este día lunes vamos a reflejar en lo que acontece en este día maravilloso. Dice la palabra de Dios en Mateo 21, del 12 al 19. Estoy leyendo de la traducción actual. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Wow, un mensaje muy poderoso. Primeramente, mi hermano, hay que reconocer, como habíamos dicho a Riel, Jesús entra como rey. Él es Rey Santo. Pero después vemos una profecía también, mi hermano, alrededor de 500 años antes de Jesús viniera a este mundo. Cuenta de un Cristo de santidad y pureza. Y, mi hermano, basado en la profecía de Malaquías capítulo 3 del 1 al 4, el pueblo judío esperaba que el Mesías viniera a purificar el templo y el pueblo de Jerusalén. Esto es lo que leemos. Mire lo que dice Malaquías 3, 1 al 4. Estoy leyendo traducción actual. Miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada, y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, fíjese lo que dice aquí: yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quienes ustedes buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue, nadie va a poder resistir su presencia. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. Cuando llegue, se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como si purificara oro y plata en el fuego. Así ellos podrán presentar las ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén. Las presentarán como a mí me agrada, y yo las recibiré con alegría como antes las recibía. Mi hermano, Jesús cumple estas expectativas de una manera que la gente nunca podría haber esperado. Aquí en Mateo capítulo 21. Malaquías habla del mensajero de Dios restaurando la vida de adoración del pueblo de Dios y purificando a los sacerdotes. Pero una vez más, mi hermano, aquí Jesús lo hace de una manera que va fuera de las expectativas que la gente podría haber esperado. Jesús dice en Malaquías que Él es el Dios Todopoderoso, porque dice: yo entraré en mi templo. ¿Quién fue el que entró en el templo? Jesús. Él dice: Él es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Dios Todopoderoso, 100% hombre, 100% Dios. Es el que entra en el templo. Jesús llega vamos a decirlo de esta manera, Jesús llega a su templo, porque el templo es de Jesús. Y entramos ahora en una escena donde la gente estaba alborotada en el patio exterior del templo, conocido también como el atrio de los gentiles, un lugar para que las naciones se reunieran con Dios en adoración, alabanza y también en oración. Sin embargo, en lugar
de recibir tal adoración, Jesús encontró un negocio comercial lleno de muchas personas que vendían sacrificios y intercambiaban dinero. Las personas se beneficiaban unas a otras, incluso se aprovechaban unas de otras, se estaban haciendo tranzas, mientras a la vez estaban ignorando el propósito del templo. Entonces Jesús, y déjeme decirlo, con justa ira, él estaba airado, estaba enojado, justamente los echó a todos, comenzó a voltear las mesas, comenzó a tirar todas sus mercancías. Podemos leer en Mateo 21:12. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero lo estás convirtiendo en una cueva de ladrones. Miren lo que dice Isaías capítulo 56, versículo 7. Dios dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, aquí en Mateo 21, mi hermano, el pueblo de Dios estaba impidiendo que las naciones oraran. En la segunda parte del versículo 13 de Mateo 21, Jesús le dice que la casa de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones. Está, mi hermano, aquí probablemente haciendo una referencia a Jeremías capítulo 7, un discurso en el templo en el que Dios disciplina a su pueblo por ofrecer sacrificios rituales mientras vivía en total desobediencia a él. Vale la pena, mi hermano, citar para entender el contexto más amplio de lo que Jeremías estaba diciendo y por qué Jesús dice esto en el versículo 13. Dice Jeremías 7, vamos a leer del 9 al 11. Dice: ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa del otro hombre, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Aún así vienen a este templo que es mi casa y piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas las porquerías. Dice así en esta versión: este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto, les juro que es así. Entonces Jesús en el capítulo 21 está recitando lo mismo. Está recitando sus mismas palabras, porque esta era palabra de Dios en Jeremías capítulo 7. Esta cueva donde la gente iba a esconder para aparentar que eran de Dios, pero en realidad eran contra Dios. Necesitaba ser restaurado esta casa, porque era casa de oración para Dios. El pueblo de Dios, mi hermano, estaba ofreciendo adoración en los días de Jeremías, pero no se comportaban en obediencia a Dios. Jesús, mi hermano, entró en una situación similar en Mateo 21, pero como Rey Santo, Él vino a limpiar y a purificar el templo, cumpliendo Malaquías. Este escondite para criminales contra Dios necesitaba ser restaurado a una casa de oración para Dios. Jesús, mi hermano, déjeme decirle, del domingo a domingo muchas veces entendemos esta historia, pero esto acontece entre medio. Y es importante entender esto, mi hermano. Jesús no trata el pecado a la ligera, sino con justa ira. Esto me lleva, mi hermano, al segundo, a otro atributo de Jesús. Y déjeme decirle algo: Jesús tiene el derecho de limpiar el templo porque Él es el Rey con autoridad. Él es el Rey no sé cómo se dice la palabra, autoritario. Ahí está. Y mi hermano, en este capítulo y los capítulos siguientes se muestra la autoridad de Jesús. Esta sección del Evangelio de Mateo ha sido referida como el despegue o la separación final de Jesús con el judaísmo, la religión. Y porque, mi hermano, Él toma a los líderes religiosos de Jerusalén de frente y comienza a hacer unas afirmaciones contra ellos, que ellos consideraban blasfemas, afirmaciones que los llevaron a querer crucificarlo, a matarlo. El día, mi hermano, de hoy, yo te animo a considerar esta autoridad de Jesús. Considera la autoridad que Jesús demuestra, la autoridad que Jesús dejó en claro en Mateo capítulo 2 versículo 6. Dice:
Pues les aseguro, dijo Jesús, que hay algo más importante que el templo. Hay algo más importante que el templo. Les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Cuando los fariseos comenzaron a cuestionarle de tantas cosas que estaban pasando, le comenzaron a cuestionarle de lo que estaba pasando ahí en ese momento y lo que estaban diciendo, Él les dice, les aseguro que hay algo más importante aquí que el templo. Estaba hablando del mismo. Dice, ustedes no entienden esto que Dios dijo. No quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Porque yo, fíjese lo que dice Jesús en Mateo 12, yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que se puede hacer en el día de descanso y lo que no se puede hacer. Declaró Jesús con autoridad que Él es más grande que el templo. Déjeme decirle, mi hermano. De hecho, Él es el dueño. Dice, mi casa de oración será llamada. Esta es casa de Dios, el templo es casa de Dios. Él es el dueño del templo y tiene el derecho de hacer en él lo que quiera. Debe haber sido, mi hermano, bastante impactante para los líderes judíos que se enorgullecían de las prácticas religiosas en el templo y que Jesús entrara y los pusiera, ahora sí como dicen los mexicanos, patas arriba. Me imagino estos líderes diciendo, ¿y quién se cree que es? ¿Está a cargo de este lugar? Déjeme decirle algo, mi hermano, mi amigo. Sí. Por cierto, sí lo está. Sí está a cargo de este lugar. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Y también Cristo tiene autoridad, cuando tú abriste tu corazón, de venir a limpiar. Abre tu corazón. Considera esta autoridad que Jesús viene a establecer con fuerza, con poder. Sí, Jesús no está pidiendo aquí disculpas. Jesús está diciendo, esta es mi casa y aquí yo estoy encargado y aquí yo hago lo que yo quiero hacer. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Jesús es Dios. Establece su autoridad del cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una pregunta para que enfoques en este día. ¿Qué es la autoridad que tiene Jesús en tu corazón? Señor, en este día te pedimos que podamos meditar en tu autoridad. Tu autoridad, Señor, de venir y voltear nuestro mundo en una dirección completamente, Señor, fuera de nuestra voluntad. Que podamos ceder a tu voluntad. Que te demos la autoridad de entrar en nuestro corazón, de cenar con nosotros, de entrar en nuestra recámara, en los lugares más íntimos, y decir, Señor, tú tienes la autoridad. Haz conmigo, Señor, tu voluntad. Cámbiame, ayúdame. Establece tu reino en mi corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, mis hermanos, de ustedes. Les comento que el día de mañana, una vez más, estaremos en un devocional, reconociendo también el día martes lo que el Señor hizo. Entonces, mi hermano, me despido. Pastor Isaías Félix, la iglesia Puerta al Cielo Church. Estamos ubicados en el 12414 Hodges, Houston, Texas, 77085. Pueden encontrarnos también en Facebook. Y mi hermano, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios me lo bendiga mucho. Un abrazo muy fuerte y adelante, mi hermano.
Cristo está vivo, amén, y siempre vivirá. Dios les bendiga.